Los materiales semiconductores son todos aquellos que permiten o impiden el paso de la corriente eléctrica en función de los factores como la temperatura ambiente o el campo magnético al que están sometidos. En microelectrónica, una oblea o una lámina es una placa fina de un material semiconductor, por ejemplo, el silicio, con la que se construyen microcircuitos mediante técnicas de dopado, grabado químico y deposición de varios materiales. Las obleas tienen de esta manera una importancia clave en la fabricación de dispositivos semiconductores, tales como circuitos integrados o células solares. Se fabrican de diferentes tamaños que abarcan desde los 25 milímetros hasta los 300 milímetros y calibres del orden de medio milímetro. Generalmente se obtienen mediante el corte de grandes cilindros de material semiconductor, utilizando discos de diamante para después ser pulidas por una de sus caras. A partir de las obleas se inicia el estampado en superficie de los circuitos integrados mediante fotolitografía y nanolitografía, entre otras técnicas. El testeo de las obleas tiene lugar durante la fabricación de los dispositivos semiconductores. En este paso, realizado antes de la división de la oblea, se prueban todos los circuitos integrados individuales presentes en ella para comprobar que no haya errores funcionales. Estas pruebas son llevadas a cabo por un dispositivo especial llamado probador de obleas. Cuando un chip concreto supera todos estos patrones de prueba, se almacena su posición en la oblea para su uso posterior durante la fase de encapsulación. A veces un chip cuenta con recursos internos de repuesto disponibles para una eventual reparación. Si un chip no supera la prueba, es considerado defectuoso y se descarta. Obtención del silicio. El silicio es muy abundante en la corteza terrestre. Está presente en diferentes tipos de rocas o en la arena. Para obtener silicio para el cultivo de cristales se puede utilizar silicio metálico puro o dióxido de silicio, más conocido como sílice, con un contenido de silicio de al menos el 99%. El silicio puro es más caro que el sílice, pero también produce cristales de mayor calidad. El silicio puede obtenerse por tres métodos principales. El primer método utiliza un horno de arco eléctrico para producir silicio muy puro. Este método es muy costoso y lo utilizan las grandes empresas. Un segundo método para producir silicio consiste en fundir cuarzo en el horno y luego extraer el silicio del cuarzo fundido mediante electrólisis. El cuarzo es un componente natural de dióxido de silicio y algunas otras impurezas. El tercer método consiste en fundir arena o cuarcita en un horno de arco eléctrico y luego extraer el silicio por electrólisis. El silicio producido por el tercer método no es tan puro como el producido por los dos primeros, sin embargo es mucho más barato. El proceso de producción de obleas de silicio. Se empieza con silicio policristalino que se calienta a 1400 grados Celsius dentro de un horno especial sellado que se purga con gas argón para eliminar el aire. El lago de silicio fundido que se obtiene se hace girar en un crisol. Entonces se introduce un cristal de silicio para que actúe como semilla. Este cristal tiene las dimensiones y forma de un lápiz que gira en dirección contraria. Mientras el silicio policristalino fundido se va enfriando, el cristal que actúa como semilla se va separando a razón de 1,5 milímetros por minuto. El resultado es un solo cristal de silicio que pesa unos 200 kilos y un diámetro de 200 milímetros. Posteriormente se posiciona en una sierra de obleas de silicio. La sierra utiliza una serie de cables delgados que se mueven rápidamente para producir obleas de silicio que tienen 2/3 de milímetro de espesor y una pureza del 99%. Una vez cortado quedan marcas microscópicas en la superficie. Luego se pule con un proceso de labrado. Incluso después de pasar por esta moderna pulidora, las láminas no están lo suficientemente lisas. Así que se pulen nuevamente con un proceso químico. El resultado son obleas de silicio con una superficie de rugosidad inferior a 0,1 nanómetros. Para hablar del contexto económico actual y su volatilidad debemos de tocar un tema: el escudo de silicio. Antes de esta última crisis, la BBC Mundo, uno de los más importantes canales de noticias, había conversado con Craig Harrison,
el periodista que acuñó el término con las publicaciones de su libro Silicon Shale. ¿Pero a qué se refiere con escudo de silicio? Taiwán, a solo 180 kilómetros de la República Popular de China, vive mirando a su eterno enemigo con el que comparten misma lengua y mismos ancestros, pero diferente régimen político. La disputa que mantienen ambos países desde 1949 se agudizó en los últimos meses con la visita a la isla de la presidenta del Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi. Esto debido a que Estados Unidos es su aliado en la sombra. Pero tras años de hospitalidades y tensiones, Taiwán encontró una estrategia que ayuda a su supervivencia nacional en ese conflicto tan asimétrico y con la que ha conseguido alejar el fantasma de una invasión china, el llamado escudo de silicio. Una industria clave de la que depende desde la fabricación de aviones de combates hasta paneles solares, pasando por videojuegos o instrumentos médicos. Significa que la posición de Taiwán como principal fabricante mundial de chips semiconductores avanzados actúa como elemento disuasorio de una acción militar de China. El impacto de una guerra en esta parte del mundo sería tan grande que China pagaría un precio muy alto, incluido un daño severo a su propia economía. El gigante asiático, como el resto de la economía mundial, dependen de los chips super sofisticados fabricados en Taiwán. Estas pequeñas piezas están elaboradas con semiconductores, es decir, circuitos integrados fabricados generalmente con silicio. Solo un año de interrupción en la fabricación de chips taiwaneses costaría a las empresas tecnológicas globales aproximadamente $600.000 millones, según un estudio realizado por el Boston Consulting Group. En caso de que su base de fabricación fuera destruida en una guerra, reconstruir la capacidad de producción en otro lugar llevaría al menos 3 años y $350.000 millones según el estudio, por lo que un conflicto sería un arma de doble filo para China. Sin embargo, también se volvería un arma de doble filo para Taiwán, ya que China avanza rápidamente en la creación de microchips a base de grafeno, por lo que volverse un hecho Taiwán quedaría expuesta. El precio actual. El aumento de los precios se está haciendo notar, especialmente en el mundo de la tecnología. Está afectando a todo, desde productos finales por el aumento del coste de transporte hasta la propia producción debido a las materias primas. En el caso de la producción de chips, las obleas de silicio utilizadas como base en los escáneres litográficos también tienden a experimentar una subida durante los próximos años. Se espera que entre 2022 y 2025 aumenten su precio entre un 20 y un 25%. Una oblea estándar de 30 centímetros puede estar en un precio de $170 y se espera que supere los $200 en 2024. Transferir un diseño a una oblea es un proceso litográfico anticuado, puede tener un precio bajo como $1.000 a $1.500, pero puede costar más de $15.000 en los procesos más punteros de 4 nanómetros o 5 nanómetros.